Bueno, como verán, estamos cambiando un poco el escenario, ¿sí? Y junto con el escenario intentaré también cambiar la tecnología, ¿eh? Recibí a lo largo del curso algunas recomendaciones, algún programa, algunas cosas que nos van a ayudar tal vez un poco a hacer más o ameno, didáctico, pedagógico estas clases, este curso de Biblia que estoy presentando. Como habrán visto, hasta esta clase fue toda una enorme introducción de ciertas cosas que tenemos que tener bien presentes a la hora de leer la Biblia, los géneros literarios, la tradición y no solo la escritura como fuentes de la revelación y tantas otras cosas que fuimos hablando a lo largo de este tiempo. Ahora quería adentrarlos o que nos adentráramos en lo que es la historia de la salvación. Bueno, vamos a lo que es el escenario. Para hablar de la historia de la salvación, hay un escenario básico que tenemos que manejar. Yo después voy a intentar poner por aquí un mapa de lo que se llama el creciente fértil, pero por las dudas hago un diseño básico, un gráfico básico de Tierra Santa y del escenario principal de la historia de la salvación. Esto de aquí sería el mar Mediterráneo, ¿sí? Podemos hacer aquí abajo lo que es el delta del Nilo. Por aquí estaría el Mar Rojo, ya que tenemos el marcador de ese color. Aquí estaría, ¿sí?, lo que es Tierra Santa. Vamos a poner por aquí más o menos el Mar de Galilea, el río Jordán y lo que es el Mar Muerto. Y acá no me da la pizarra, ¿no? Pero para este lado tendríamos, mucho más allá, lo que es el Golfo de Pérsico. Entonces, todo esto formaría lo que se llama la media luna fértil, ¿sí? La media luna fértil, ¿eh? O el creciente fértil, que implicaría que del norte de Egipto, Asia Menor, más aquí arriba, la Mesopotamia, perdón, me olvidaba el Tigris y el Éufrates, que van por aquí, más o menos, y el Golfo de Pérsico, ¿eh? Entonces tenemos lo que se llama la media luna fértil. ¿Por qué se le llama la media luna fértil? Acá está, si no me equivoco, es el desierto de Arabia, y todo esto está rodeado por lo que aquí puse en rojo, que es el agua, ¿eh? Tenemos que ubicarnos, obviamente, hace siglos y siglos y siglos, miles de años, donde el agua era fundamental para la civilización. Egipto era muy próspero por tener el Nilo y el delta del Nilo, con todo lo fértil que era esa parte de Egipto, el Mar Rojo, el río Jordán, que es fundamental para la vida de la Tierra Santa y de los pueblos que se fueron asentando ahí y de la historia de salvación. Bien lo conocemos sobre todo por los evangelios, con el lago de Galilea o de Genesaret y el Mar Muerto abajo. La Mesopotamia, con los ríos Éufrates y Tigris, van a ser muy importantes en la historia de la salvación también, y llegar al Golfo de Pérsico. ¿Por qué era tan importante todo esto? Porque el camino obligado para ir del norte de África hacia Asia Menor y hacia el Golfo de Pérsico era justamente esta media luna fértil. Por eso durante tantos miles de años, todo lo que es Tierra Santa ha sido tan codiciado y escenario de tantas guerras, porque quien conquista acá, bueno, tiene paso obligado, sea para el norte de África o para Asia. Entonces, todo esto, con sus ríos, con sus mares, con sus deltas, ha sido o es lo que llamamos el creciente fértil, y es el escenario, en general, el escenario de todo lo que va a ser la historia de la salvación. Ahora podemos dividir la historia de la salvación en momentos claves, en diferentes momentos claves. Esto es una división arbitraria y mía como para presentar
Entonces, habiendo presentado lo que es Tierra Santa, o mejor dicho, la media luna fértil, vamos ahora a los momentos históricos. Voy a presentar estos 7 momentos históricos muy brevemente, un pantallazo general y alguna cosita sobre cada uno. ¿Cuáles son estos tiempos? El tiempo de la promesa a Abraham, el nacimiento de un pueblo, lo que sería el Éxodo, la monarquía, el destierro en Babilonia, que fue importantísimo, casi junto con el Éxodo, los dos momentos más fuertes o más significativos para el pueblo de Israel, podemos decir, el periodo persa, el periodo helenista y el periodo romano. En cuanto a la promesa de Abraham, la promesa que Dios le hace a Abraham, recordemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos, allí al fondo, es donde habíamos dibujado el Golfo de Pérsico, y fue para Tierra Santa. La promesa que Dios le hace es justamente que Él va a ser una bendición para las naciones y que Él va a tener una gran descendencia. Podemos ver algo de esto en Génesis 12, del 1 al 9, donde dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y así comienza lo que es la promesa de Dios a Abraham, que va a ser una promesa que va a marcar toda la historia de la salvación, la historia del pueblo hebreo. Brevemente un detalle para ir entendiendo algunas cosas del Antiguo Testamento y del proceso que el pueblo de Israel va haciendo. Recordemos, y hay pruebas de esto aquí, este texto que acabo de leer, que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra. Después, en el mismo capítulo 12, versículo 10, dice: hubo hambre en el país y Abraham bajó a Egipto. Hubo hambre y Abraham bajó a Egipto. Y en el capítulo 13, versículo 1, dice que Abraham volvió a subir para la tierra prometida, al Negev. Entonces, aquí algunos ven un rastro de un cierto origen nómada del pueblo de Abraham, de los orígenes de Abraham. Entonces, el pueblo hebreo habría tenido un primer comienzo con unos ciertos tintes nómades. Después se fueron asentando. Evidentemente la tierra prometida, ¿sí?, tiene una connotación gigantesca y va a ser central a lo largo de esta promesa y de esta alianza que Dios hace con Abraham. Vamos a lo segundo. Dejo mucha cosa en el tintero, disculpen, pero a la vez es para su bien, para que no se haga demasiado tedioso. El nacimiento de un pueblo. El nacimiento de un pueblo y una nueva alianza lo podemos poner ahí con Moisés. Nosotros comenzamos parte de este curso, supongo que fue en la tercera clase, más o menos, citando ese texto de Moisés, en que Moisés se acerca a la zarza ardiente, escucha el nombre de Dios, Dios revela su nombre y le da la tarea de sacar al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto y estaba sufriendo, hacer que cruce el Mar Rojo y llevarlo a la tierra prometida. Esto va a ser fundamental. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? Bueno, recuerden toda la historia de José, no San José, sino José, el hijo menor de Jacob, el hijo menor hasta que nació Benjamín. José es vendido por celos, por sus hermanos, sentían celos de él, es vendido a una caravana que pasaba camino a Egipto. José se va para Egipto, termina siendo el segundo al mando del imperio de Egipto, y cuando empieza a haber hambre también en Tierra Santa, José manda a traer a su padre y a sus hermanos habiéndolos perdonado. Ahí comienza a ser próspero el pueblo de Israel, comienza a ser próspero. Finalmente dice la Biblia, bueno, se olvidaron, una vez que José se murió, se olvidaron de José y de toda la historia, todo lo importante que había sido, y ahí comienza a ser sometido el pueblo
hebreo en Egipto. Entonces, Dios llama a Moisés para liberar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Se calcula, de hecho se habla ahí de la construcción de ciertas ciudades, si no me equivoco eran las ciudades de Pitón y de Ramsés, me parece. Se estipula que esto más o menos fue en el año 1250 a.C. aproximadamente. Aquí hay teorías y teorías sobre si fue algo tan históricamente tan imponente el éxodo, o si en realidad era alguna de las tribus de Israel que estaba ahí, o algunos pocos que se escaparon. En Biblia tenemos teorías de todo, ¿sí? Entonces, todos los matices. Pero para el pueblo de Israel va a terminar siendo emblemático y va a ser un momento fundacional esa huida, esa liberación, mejor dicho, de Dios de Egipto, y llevarlos a la tierra prometida, con todo lo que implicó. Ahí descubrieron o sintieron la experiencia de un Dios salvador de una manera tajante y bien fuerte. Todo esto podemos verlo en Éxodo 3 del 1 al 22, lo que leímos, este llamado de Dios a Moisés. Éxodo 19, 3, 8 es la alianza que Dios hace con Moisés. Y Éxodo 20, del 1 al 17, tenemos el decálogo, los 10 mandamientos, con todo lo que implicó esa adoración, idolatría al becerro de oro. Moisés rompe el decálogo y Dios una vez más vuelve a darles la tabla de la ley. Recordemos que en todo este tiempo, ¿sí?, en todo esto que yo voy nombrando, todavía no había un desarrollo escrito, no había un testimonio escrito como son las Sagradas Escrituras. Más bien era una tradición oral que se iba pasando de boca en boca, como ya hablamos anteriormente. Fue más adelante que esto comenzó a plasmarse en escritos concretos. Entonces, el nacimiento de un pueblo, y pasamos a la monarquía. Muchísimos años después, de hecho pasó todo el tiempo de los jueces, cuando ya están en la tierra prometida, hay tres reyes que son fundamentales para las 12 tribus. Antiguamente, una vez que se escapan, sí son 12 tribus, pero en algún momento se unen esas 12 tribus bajo un reinado. El primer rey para las 12 tribus fue Saúl, que fue muy importante. Después fue el rey David. Sabemos toda la historia entre la pelea entre Saúl y David. Saúl quería matar a David, estaba celoso. David es aquel que venció a Goliat. Bueno, David fue o es el rey emblemático, el rey por excelencia del pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, eso es indiscutible. Sin embargo, leía en estos días un libro donde ponen bastante en duda lo importante que fue históricamente David. Se habla de David como un gran conquistador, ganó grandes batallas, se lo pinta en la Biblia como un monstruoso guerrero. Aquí este libro que les estoy diciendo dice que no hay muchas fuentes extrabíblicas fuera de la Biblia que hablen de David, como que pasó sin pena y sin gloria. Sin embargo, posteriormente se lo pintó a David como esta bestia en el buen sentido, este rey grandioso. Pero bueno, para el pueblo de Israel, David es por excelencia el rey. Y finalmente el hijo del rey David, uno de ellos, que es el rey Salomón. Ya no un gran conquistador, sino en la Biblia se lo reconoce por su sabiduría, es el don que le pide a Dios. Y históricamente parecería que Salomón ha sido el gran constructor y organizador del reino. Si bien no conquistó como su padre, se dedicó más a la construcción del templo, a la construcción del palacio y a la organización de todo aquello que su padre había conquistado.
la monarquía, se cree la monarquía de Saúl, se data más o menos del año 1050 antes de Cristo, y de ahí en adelante David y Salomón. ¿Por qué tuvieron tanto protagonismo estos tres reyes? Si bien, como digo, se los pinta como grandes reyes, especialmente a David, bueno, porque parece que los tres imperios que rodeaban todo en esa época estaban todos de capa caída. Los hititas, los egipcios y los asirios no eran ninguna maravilla en ese momento. Vamos a ver que más adelante los asirios terminaron siendo un gran imperio. Bueno, brevemente terminamos ahí con la monarquía. ¿Qué pasa con la monarquía una vez que termina Salomón? Comienzan las disputas clásicas a ver quién hereda el reino. Lo hereda, a ver si lo encuentro, primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 1 al 19. El que hereda el reino después de Salomón es Roboam. Pero ¿qué pasa? Los ancianos del pueblo de Israel le piden a Roboam: bajemos un cambio. Le dice: Salomón organizó tanto y puso tanta presión y tanta construcción y tantos impuestos que el pueblo se siente con los hombros cansados, ya no le da la espalda para soportar estos impuestos y este trabajo. Roboam, ¿qué hace? En vez de escuchar a los ancianos, escucha a los jóvenes que les dicen a Roboam al revés: si quieren aflojar, vos tenés que ajustar las tuercas. Bueno, Roboam ajusta las tuercas, y lo que pasa, de las 12 tribus, 11 se separan y dicen: bueno, nosotros no te queremos a vos como rey, vos sos propiamente de la tribu de David, vos seguís reinando sobre tu tribu, que es Judá, nosotros 11 elegimos otro rey. Y ahí se dividen los dos reinos: el reino del norte con las 11 tribus y el reino del sur, que va a ser solamente la tribu de Judá. Más adelante, todo esto, hay guerras y momentos de paz y momentos de grandes tensiones. Acá hay algo muy importante, ¿no? Tenemos las 11 tribus arriba y una tribu, Judá, abajo, en el reino del sur. A lo largo de los años, finalmente sintetizando mucho, los asirios conquistan el reino del norte. El reino del sur había pactado con los asirios, el reino del norte fue a la guerra, si no me equivoco, con los egipcios contra los asirios, vencieron los asirios. ¿Y cuál era la estrategia de los asirios para someter un pueblo? Agarraba a ese pueblo, lo llevaba a tierras extrañas, lo llevaba donde no pertenecían, y rodeados de otra lengua, otra cultura, otra tierra nueva, ese pueblo terminaba desapareciendo en cierta manera, y es lo que pasó con las 11 tribus. Por eso van a ver que a veces yo hablo de el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, el pueblo judío. ¿Por qué? Porque propiamente, hablando con propiedad, el pueblo hebreo es el que comienza en la historia de la salvación, ¿sí? Aquellos que hablaban en hebreo. Después, el pueblo de Israel es propiamente de Jacob para abajo. Jacob es aquel que Dios le cambia el nombre y le dice: tú serás a partir de ahora Israel. Entonces, desde Jacob en adelante son los israelitas. Pero ¿qué pasa? Cuando desapareció el reino del norte, solo quedó Judá abajo. Es ahí que comenzamos a hablar de judíos e israelitas como si fuese la misma cosa, porque el pueblo de Israel en su conjunto, las 11 tribus, desaparecen y solo queda la tribu de Judá en el sur. Continuamos un poquito más. Después de Asiria, ¿sí? Salteando mucha cosa, el momento fundamental va a terminar siendo el destierro en Babilonia. Asiria entra en decadencia, los babilonios, el imperio babilónico, toma el mando de todas esas tierras y va conquistando. La tribu de Judá quiere lo mismo, ¿no? Lo mismo que hizo el reino del norte, quiere pactar con Egipto para ir a la batalla contra
Babilonia, finalmente gana Babilonia nuevamente y se lleva al destierro, como habían hecho los asirios con el reino del norte, se lleva a toda la capa más influyente de la sociedad para Babilonia, en el templo de Israel, que esto va a ser fuertísimo para los israelitas. Destruyen el templo de Judá, de Jerusalén, y se lo llevan en exilio a Babilonia. Entonces, como decía, teníamos lo que es el destierro en Babilonia, cuando los babilonios se llevan a la tribu de Judá, al reino de Judá, o a la mayoría del reino de Judá, a Babilonia. De ahí hay muchísimos pasajes de la Escritura, de hecho un salmo que todos recordamos seguramente, cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera. De hecho, habla de que los carceleros o los extranjeros se burlaban de ellos. ¿Por qué? Porque estaban en la ciudad de Nínive y los incentivaban a recordar sus cánticos religiosos, aquello que tocaban en el templo de Jerusalén y estando en tierra extranjera. Dios había sido vencido, por así decirlo, por los babilonios. Acá, en este periodo, hay todo un replanteo teológico gigantesco y hay dos cosas muy importantes. Comienza a buscar el pueblo de Israel ciertas cosas que los identifiquen, que sean más fuertes que lo que tenían antes. Antes lo que identificaba y centraba al pueblo judío, al pueblo de Israel en realidad, era el templo. Ahora el templo había sido destruido, y no solo había sido destruida la ciudad de Jerusalén, y habían sido echados, capturados, los mandaron para Nínive o para Babilonia. Entonces el templo, si bien seguían extrañando a mares el templo de Jerusalén, empezaron a buscar otras cosas que los identificaran. Acá va a tener una trascendencia muy grande el día sábado y el Shabbat, ¿sí? Entre otras cosas, no solo eso, pero va a ser muy importante para ellos. Y comienza aquí muy fuertemente a desarrollarse una teología bien grande. Insisto que es un replanteo inmenso para todo el pueblo judío. ¿Qué pasó? ¿Cómo Dios fue vencido? La tierra prometida y el templo eran para ellos fuertísimos. Y el templo fue destruido y la tierra le fue expropiada, en cierta manera. Lo sacaron de la tierra prometida. Y comenzaron a tener que trascender ese templo y esa tierra y empezar a encontrarse con Dios de otras maneras. Insisto que aquí es el gran desarrollo de las teologías que venían como tradición. Acá comienza un desarrollo escrito muy, pero muy grande, una síntesis teológica muy, pero muy grande. Hay cosas que ya antiguamente, especialmente con Salomón, comenzaron a escribirse. Si bien el tiempo de David fue un tiempo de explosión y de desparramarse, el tiempo de Salomón había sido un tiempo más tranquilo y donde comenzó a desarrollarse por escrito algo de algunas tradiciones que están en la Biblia. Pero el boom de esto va a ser en el exilio en Babilonia. Finalmente, vamos con el periodo persa. El imperio babilónico comienza a decaer y Ciro el persa conquista el imperio babilónico, vence el imperio babilónico y está lo que se llama el edicto de Ciro. ¿Qué es el edicto de Ciro? Ciro, hay alguna discusión ahí que no fue precisamente Ciro, sino un rey, no me acuerdo si era anterior o posterior a Ciro, libera al pueblo de Israel y al pueblo judío y les permite volver a la Tierra Santa, les permite volver a Jerusalén. Acá un detalle, va a haber un cierto tironeo, no todos quieren volver, ya habían pasado generaciones en Babilonia, algunos no conocían Jerusalén, no conocían la Tierra Santa y no estaban tan mal ahora que Ciro era mucho más compasivo y tenía otro trato con los judíos. Entonces algunos prefieren quedarse en Babilonia. Muchos vuelven, ¿sí?
Y cuando vuelven también ahí hay un cierto tira y afloje. Tira y afloje primero con los que habían quedado. Estos vuelven como diciendo nosotros somos los judíos. Bueno, los que habían quedado dicen nosotros somos los judíos y nunca nos fuimos. Dicho mal y pronto, ¿no? Pero a la vez estos que se habían quedado se mezclaron con otros pueblos. De hecho, así como toda la tribu del norte fue llevada para otros lados, a Palestina trajeron gente de otros lados. De ahí viene el recelo con los samaritanos, porque el pueblo judío que vuelve del exilio va a ver a aquellos que se quedaron como impuros, ¿no? Ya se mezclaron con otros pueblos. Entonces, todo el periodo persa, con Ciro el persa en adelante, donde se les vuelve a dar una identidad, donde el pueblo de Israel, el pueblo judío volvió del exilio con todas las ganas de volver a la tierra prometida, con todo aquel desarrollo teológico que hablamos, tiene el desafío de volver a construir el templo de Israel, el que se va a llamar el segundo templo, no ya el que construyó Salomón porque se fue destruido, sino el segundo templo, y toda una teología de fondo. Bueno, vamos a ver que esto que se cuenta así, en realidad tuvo bastantes tironeos. Va a haber más de un profeta que va a decir, bueno, como ustedes volvieron, rezaron tanto en Babilonia para que Dios les devuelva la tierra, el Señor les devuelve la tierra, ustedes construyeron todas sus casas, sembraron todos sus campos, pero nadie se preocupa del templo de Israel, el templo de Jerusalén, perdón, el templo sigue ahí sin que nadie lo edifique. Aquí Esdras y Nehemías van a tener un lugar preponderante con una teología muy fuerte en cuanto a la identidad del pueblo judío y rechazar a los pueblos extranjeros. Esto daría para mucho, hay mucha tela que cortar, pero no es el momento. Finalmente, los persas comienzan a decaer y ¿quién viene? Alejandro Magno, los helenistas. Alejandro Magno con su gran conquista de todas estas tierras, monstruoso, en pocos años realmente es una topadora que arrasa y que conquista por todos lados, pero sabemos que murió muy joven, si no me equivoco, lo tengo por aquí anotado, creo que en el 323, si no me equivoco. Aguárdenme un poco. Alejandro Magno, sí, vamos a suponer, si no lo corrijo con las notas, alrededor del año 323, si no me equivoco, murió Alejandro Magno. Para que tengamos una idea, no lo dije anteriormente, disculpen, pero el edicto de Ciro es, o cuando Ciro conquista Babilonia es en el 538, y el destierro en Babilonia es en el año 612. Esto cualquier cosa después lo corrijo con las notas, pero más o menos para que tengamos una idea, ¿sí? El destierro en Babilonia en los años 600, el edicto de Ciro en los años 500, 538, y Alejandro Magno, si no me equivoco, era en el 323 que fallece. ¿Qué pasa cuando Alejandro Magno fallece? Toman, el reino se divide, el imperio helenista se divide, si no me equivoco eran los cuatro diádocos, que son los generales que tenía, no me acuerdo si eran 4 o 5, que tenía Alejandro Magno, se dividen en el imperio. Y aquí comienza, tal vez lo veamos más adelante con la historia de los macabeos, que es interesantísima. El pueblo de Israel también tiene un lío grande, primero con la pureza, la fidelidad a su Dios, o traicionar y caer en la idolatría de los dioses paganos, los dioses griegos con el politeísmo, y finalmente el periodo romano, que es el que todos conocemos por el Evangelio, el famoso Poncio Pilato, que era gobernador romano, ¿sí? Estaba el César y todo lo que ya conocemos por los evangelios. Jesús nace en este último periodo del Imperio Romano.
Hasta ahí, brevemente, un pantallazo asquerosamente rápido, donde intentamos todo el Antiguo Testamento, tener una mirada panorámica de todo el Antiguo Testamento. Disculpen la velocidad, disculpen lo general, pero bueno, para más o menos tener un panorama de dónde nos vamos a ir moviendo con la historia de la salvación, con el Antiguo